ya uno más se sumó, ¿no? Me parece muy bien, ojalá que más adelante se sumen más. Y bueno, la manera que les encaró la clase la doctora Laura Ortiz le sirvió el viernes pasado. ¿Alguien que me conteste que haya estado en la clase? ¿Le sirvió? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien, bien, bien. Pero porque yo más o menos les recomendé que les diera de la misma manera que yo le estaba dando, si bien no es un teórico muy extenso, sino tratando de desarrollar todos los puntos que corresponden al programa de examen. Como siempre, les aclaro, yo lo hago, ¿no es cierto?, en la forma, como les puedo decir, más sencilla, para que ustedes puedan interpretar, y también está bastante resumido, pero está lo fundamental que hay que abordar en cada uno de los puntos de la temática. Pero lo que siempre les recomiendo es que después también completen la lectura con la bibliografía, porque a veces a uno de lo que le puedan decir le queda poco, entonces a veces es necesario también ir a la bibliografía. Vuelvo a reiterarlo, lo que yo les expreso, lo que yo les muestro, es lo que habitualmente, ¿no es cierto?, se interroga en la evaluación de los exámenes. Pero por ahí ustedes, para no quedarse solamente con esto, siempre tienen que ir a abordar los libros que yo les recomiendo. En cada Power que yo les subí de estos temas, yo ya les indiqué dónde podían realizar la lectura. Y bueno, esto que les explico indudablemente que les va a ayudar para comprender mejor el tema. Bien, entonces vamos al desarrollo del tema de hidrodinámica. Voy a hacer la presentación del Power. ¿Alcanzan a ver Power? ¿Alguien que me conteste? Sí, se Sí, ve bien. profe. Sí. ¿Se ve bien? Bueno. Bien, entonces el tema... Espera un poquito. A ver. Bien, de nuevo me pueden contestar, ¿se ve bien? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, está bien, sí lo escucho un poquito bajo ahí. Ahora sí. Bien, entonces el tema que vamos a abordar en la clase de hoy es el tema de hidrodinámica. Bien, entonces el tema que vamos a abordar hoy es el tema de hidrodinámica. Para definir, ¿no es cierto?, la hidrodinámica, podemos decir que la hidrodinámica constituye la parte de la física que estudia las propiedades y el comportamiento de los líquidos. Estudia entonces las propiedades y el comportamiento de los líquidos. Estoy teniendo problemitas, un segundito ahí. Por favor. Ahora sí. Bueno, entonces, dentro de lo que vamos a desarrollar de hidrodinámica,
¿no es cierto?, que era la parte de la física que estudia las propiedades y comportamiento de los líquidos en movimiento, vamos a abordar la parte que corresponde a líquidos ideales y reales. Régimen estacionario y turbulento, línea de corriente, vena líquida. También vamos a abordar circulación de los líquidos ideales, el teorema de Torricelli, gasto caudal, el principio de Bernoulli, la circulación de los líquidos reales, el tema de viscosidad, que ustedes ya lo vieron en la guía número 1, flujo laminar, coeficiente de viscosidad y la ley de Poisson. Y también vamos a hacer referencia a lo que sería hemodinámica, los fundamentos físicos de la mecánica circulatoria. Esa parte correspondería, por así decirlo, a la proyección que tiene este tema, en donde tiene su continuidad este tema. Bien, entonces, teniendo en cuenta que la hidrodinámica era la parte de la física que estudiaba las propiedades y comportamientos de los líquidos en movimiento, podemos hacer referencias a líquidos ideales o también denominados fluidos ideales. Cuando yo hablo de fluidos, abarca, ¿no es cierto?, los gases y los líquidos. En esta oportunidad hacemos referencia solamente a los líquidos. Y por otra parte tenemos los líquidos o fluidos reales. Es importante destacar que la circulación en sí representa un proceso bastante complicado. Es un proceso bastante complicado. Aguarden un poquito porque justo ahí están entrando otros chicos y tengo que salir del Power para permitirles la entrada. Un segundito. Ahí entra uno más. Ahora sí. Entonces, teníamos líquidos ideales y líquidos reales. Les había señalado que la circulación de los fluidos era un proceso bastante complicado. Y su estudio entonces se lo encara de estos dos puntos de vista, desde el punto de vista ideal, líquidos ideales, y cuando se hace referencia a líquidos ideales, en realidad de lo que se está hablando es de líquidos que circulan sin rozamiento o impedimento alguno que dificulte su continua progresión. O bien, en algunos casos, cuando lo hacen enfrentando cualquier factor que se oponga a su normal deslizamiento, que es lo que acontece en la realidad. Ahí entonces hablamos de líquidos reales. Entonces, vuelvo a reiterar, cuando hablamos de líquidos ideales, es aquellos que circulan sin rozamiento o impedimento que dificulten, ¿no es cierto?, su avance, su progresión. Y cuando yo hablo de líquidos reales, me estoy refiriendo a aquellos líquidos que tienen obstáculos que se oponen a su normal desplazamiento, que es lo que ocurre en la realidad. Entonces, si hablamos de líquidos ideales, sería como hablar de líquidos imaginarios. Esos líquidos se presentan incompresibles, o presentan una densidad constante, no se considera la viscosidad, no tienen la capacidad de adherirse a las paredes del tubo que los contienen, y las distintas capas que los forman no se adhieren entre sí. Es decir, que no hay una adhesión ni hacia las paredes del tubo, ni entre las capas del líquido. También tienen la capacidad no pueden formar torbellino bajo ninguna circunstancia, y una vez en movimiento no pierden, eso es muy importante destacar, energía mecánica. Eso sería con respecto a los líquidos ideales.
Por contrapartida, los líquidos reales sí pueden ser, ¿no es cierto?, incompresibles o levemente compresibles, tienen viscosidad, se adhieren a las paredes del tubo y ofrecen resistencia al movimiento. Van sufriendo pérdida de energía y presión y su energía mecánica no se conserva. ¿Por qué no se conserva esa energía mecánica? Porque parte de ella se disipa en forma de calor debido al frotamiento, ¿no es cierto?, que experimenta contra las paredes del tubo. Entonces, es importante destacar que aunque los líquidos no son ideales, el modelo de fluido ideal es una buena aproximación para estudiar el comportamiento de los mecánicos, ¿no es cierto?, de los líquidos en la circulación. Bien. ¿Cómo es el desplazamiento de los líquidos? Un líquido se puede desplazar en forma sencilla bajo lo que se da en llamar un régimen estacionario. O también lo puede hacer bajo un régimen que se da en llamar régimen turbulento. Si hablamos de régimen estacionario, nos podemos valer de este esquema. En este esquema vemos, ¿no es cierto?, cómo se desplaza en forma sencilla el líquido. Cada una de las partículas A, B, C, que están señaladas acá en el esquema, van circulando en forma ordenada, siguiendo la misma trayectoria. Siguen la misma trayectoria de las que preceden en el mismo punto en que ellas se encuentran. Entonces originan o forman lo que se da en llamar las líneas de corriente o también denominadas líneas de flujo. Ese sería entonces el régimen estacionario. También se puede hablar de un régimen laminar. ¿Cuándo sería un régimen laminar? Es aquel líquido donde las líneas de corriente no se cruzan entre sí. El movimiento también es ordenado, estratificado, suave, de manera que el fluido se mueve en láminas paralelas sin entremezclarse. También se habla entonces de un régimen laminar. Son líneas de corriente que no se entrecruzan, con movimiento ordenado, estratificado. Estratificado quiere decir que va una capa sobre otra. Bien. Y por otra parte, tenemos este régimen, que es el régimen turbulente. Acá está esquematizado lo que les decía del régimen o flujo laminar. Y por otra parte, tenemos el régimen turbulento. ¿Qué pasa en el régimen turbulento? En el régimen turbulento, las partículas se mueven, como se ve acá en el esquema, cambiando constantemente de dirección. Entonces, terminan configurando un movimiento complicado. Podemos decir que en este tipo de flujo, las partículas se mueven en trayectorias erráticas, es decir, en trayectorias que resultan totalmente irregulares. No siguen un orden establecido y también al moverse de esa manera ocasionan o provocan transferencia de cantidad de movimiento de una porción de fluido a otra porción. Entonces generan esa transferencia de cantidad de movimiento de una porción del fluido a la otra. Sería de manera similar a la transferencia de cantidad de movimientos de moléculas, pero a una escala mucho mayor. Bien, eso sería entonces con respecto a, por favor, cierren los micrófonos. Los micrófonos porque se siente un ruido.
Bien, seguimos. Entonces, eso sería con respecto al régimen estacionario y régimen turbulento. ¿Se va entendiendo? ¿Alguien que me conteste? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, se va entendiendo. Bueno, muy bien. Estamos. Hay un número que se da en llamar número de Reynolds. Y este número de Reynolds tiene que ver con el régimen estacionario y el régimen turbulento. ¿Qué podemos decir de este número? Este número del Reynolds es un número adimensional, es decir, que no representa o no está representado por una unidad. Y que va a permitir deducir si el régimen tiene un carácter laminar o turbulento. O sea, que si el régimen de circulación es laminar o turbulento. Por lo general se lo considera o se lo determina en un líquido, agua a 20 grados centígrados, por un tubo recto de sección circular uniforme, y en el caso de que sea laminar o turbulento, dependiendo de la combinación de estos factores que podemos ver acá. NR representa número de Reynolds. Dentro de lo que es el número de Reynolds, de los factores que permiten hacer el cálculo del número del Reynolds, tenemos la D, que representa la densidad del fluido. La V, la velocidad con la que se desplaza el fluido. Y la R, que representa la sección, ¿no es cierto?, del tubo. Y a eso tenemos que dividirlo por este símbolo que ustedes ya conocen, que representa la viscosidad. Bien, entonces el número del Reynolds, vuelvo a repetir, resulta del producto de la velocidad de desplazamiento del líquido, la densidad, y también tiene en cuenta el radio o el diámetro del tubo, y es dividido por el valor de la viscosidad. Entonces, ese número del Reynolds, vuelvo a repetir, es una cantidad sin dimensión. Tiene el mismo valor numérico en cualquier sistema, ¿no es cierto?, de unidades. Y a través de experimentos se han demostrado que el número de Reynolds de un valor de 2000 se establece que cuando estamos dentro de ese valor, el régimen es laminar. Mientras que para un número de Reynolds de 3000, el régimen es turbulento. Entonces, valor de 2000 para el número del Reynolds es laminar. Valor de 3000 para el número del Reynolds, el régimen es turbulento. Y en la zona entre 2000 y 3000, el régimen es inestable. Puede cambiar de laminar a turbulento o al revés, de turbulento a laminar. ¿Se entiende? Entonces, a través de este número de Reynolds, yo puedo establecer si el régimen es laminar o turbulento. Y vuelvo a reiterar que es un número adimensional. ¿Vamos? Profe, y en el caso en que nosotros tengamos un número como sea... Es corriente. Cuando los líquidos circulan a través, ¿no es cierto?, de un tubo, lo hacen en una serie de líneas, ¿no es cierto? Y van soportando resistencia que va a estar determinada por el frotamiento que experimentan contra las paredes del tubo. El frotamiento, ¿no es cierto?, parietal es mayor cuanto
más rugosa sea la superficie del tubo. Si la superficie del tubo es muy rugosa, indudablemente que el frotamiento va a ser mayor. Y también es fácil deducir que los tubos de pequeño diámetro presentan un mayor frotamiento por unidad de volumen que los tubos grandes, los tubos de gran diámetro. Entonces, debido a ese frotamiento periférico, se determina una corriente axil. La corriente axil que va mucho más rápido que las capas que se adhieren a las paredes y que se desplaza por la parte central del tubo. Entonces, la corriente axil que va en la parte más interna, o por así decir, en la parte media del tubo, es la que se desplaza con mayor velocidad y es la que experimenta menor frotamiento. Ahora bien, entonces, podemos decir que la corriente en estos tubos se puede descomponer en una serie de capas o corrientes laminares, con velocidades decrecientes hacia las paredes del tubo. Por eso, como ustedes pueden ver acá, el frente de avance del líquido a través de un tubo es de forma cónica, debido a que la corriente axil va a superar a las corrientes que se acercan a las paredes del tubo. Porque las corrientes que van frotando contra las paredes del tubo son las que más retraso representan. Pero también hay que considerar que hay frotamiento entre las distintas capas del líquido. Entonces, podemos hacer la lectura de la siguiente manera. La velocidad disminuye desde la parte central hacia la parte periférica o parietal. O también podemos decir que la velocidad aumenta desde la parte parietal o periférica hacia la parte central. Vamos hasta ahí. Ahora bien, cuando la corriente laminar sobrepasa una velocidad crítica, ¿qué es lo que ocurre? Tienden a homologarse la circulación axil y la circulación periférica. Y la línea de corriente, o sea, lo que se da en llamar el frente de avance, se aplana. Y esto es propio de un régimen turbulento. En el régimen turbulento es característico, ¿no es cierto?, que la velocidad de las corrientes periféricas o parietales igualen en velocidad a la corriente axil. Entonces, el frente avance es aplanado. Bien, ahí en la guía, si ustedes leyeron cuando hablaba el tema de viscosidad, le daba como ejemplo para que ustedes tuvieran una idea de los soplos, los ruidos anormales que produce cuando pasa sangre en un estado anémico, con pocos glóbulos rojos. Aparte de provocar un ruido anormal, genera este tipo de régimen, un régimen turbulento, donde, vuelvo a reiterar, se iguala la velocidad de la corriente axil y de la corriente periférica o parietal. ¿Vamos hasta ahí? ¿No hay duda? ¿Se entiende? ¿Sí? Como no los veo, por eso les pregunto. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Se fueron todos? Hola. ¿Se entiende, profe? Bueno, ahí se escuchó alguien. Bien. Vamos ahora con vena líquida. ¿Qué es la vena líquida? La vena líquida representa la sección delimitada por un tubo. Es decir,
El tubo determina una sección y que va a ser atravesado por la línea de corriente que pasa por los bordes de una sección cualquiera del fluido. Dicho de otra manera, es un hilo de líquido que se forma al salir el mismo por el orificio de un recipiente. Entonces, vena líquida es el hilo de líquido que se forma al salir por el orificio del recipiente y tiene la particularidad que cuando el líquido sale, la sección que tiene el líquido es igual a la que tiene el orificio, pero poco después se va a estrechar, formando como un cono truncado, es decir, que va formando como nodos y vientres. Entonces, el líquido al salir forma nodos separados por vientres. A ver si le puedo hacer una esquemita para que se entienda. Cambio a la pluma. Entonces, el líquido saldría así, sale formando vientres y nodos. Vientres y nodos. Esa es la forma que tiene de salir el líquido. No sé si se entiende, ¿eh? A eso hace referencia la vena líquida. En el momento que el líquido sale, la sección que tiene el líquido es igual a la que tiene el orificio de salida. Poco después, entonces, forma un cono truncado y nuevamente se vuelve a ensanchar. Va formando nodos y vientres. A eso se refiere entonces la vena líquida. Bien. ¿Vamos hasta ahí? Vamos ahora entonces con la circulación de los líquidos ideales. Y acá entra a jugar un teorema muy importante que es el teorema de Torricelli. Para hablar de este teorema es importante recordar estas ecuaciones que si ustedes las miran les puede resultar muy familiar. Esta ecuación, masa por gravedad por altura, representa la ecuación de energía potencial y el semiproducto de la masa por el cuadrado de la velocidad representa la energía cinética. Entonces, acá lo importante a destacar es que cuando un líquido contenido en un recipiente, acá tenemos un líquido que está contenido en un recipiente, sale por un orificio hecho en una de sus paredes, a la par que pierde en energía potencial, gana en energía cinética. El líquido cuando va saliendo pierde en energía potencial y gana en energía cinética, que es lo que tenemos expresado acá en la fórmula. Masa por gravedad por altura representa la energía potencial, que se va transformando en energía cinética cuando el líquido va saliendo. Despejo velocidad al cuadrado y me queda duplo de la masa, gravedad por altura, dividido la masa. Simplifico masa y acá me quedaría el cuadrado de la velocidad. Y recuerden ustedes que el cuadrado pasa al otro lado de la igualdad como raíz. Entonces, la velocidad va a ser igual al duplo de la aceleración de la gravedad por la altura. Por ahora quédense con esta ecuación y ahora ya les redondeo el concepto. Pero acá, entonces, se cumple lo que yo les estoy diciendo. El líquido que comienza a salir por un orificio de salida pierde en energía potencial y gana en energía cinética.
Y acá lo vemos, ¿no es cierto?, la transformación de esa energía potencial en energía cinética. Esta ecuación es importante entonces señalarla porque representa el teorema de Torricelli. Y ahí vamos al concepto, a lo que dice el teorema de Torricelli. El teorema de Torricelli establece que la velocidad con la que un líquido contenido en un recipiente sale por un orificio efectuado en una de sus paredes es igual a la que adquiriría cayendo libremente en el vacío. ¿Desde dónde? Desde la superficie libre del líquido hasta el nivel del orificio. Esta velocidad sería igual al duplo de la gravedad multiplicado por la altura. Duplo de la aceleración de la gravedad por la altura. En realidad sería la diferencia de altura, ¿no es cierto?, existente entre la superficie libre del líquido y el centro de orificio de salida que tiene ese líquido. Acá es muy importante destacar lo siguiente, que de acuerdo con esto, y teniendo en cuenta que la aceleración de gravedad es constante para un mismo punto de la Tierra, la velocidad de escape del fluido dependerá única y exclusivamente de la distancia, es decir, de la altura que separa la superficie libre, el nivel libre, a el orificio de salida. Por eso, cuando este factor se mantiene constante, yo mantengo constante la altura, como vamos a ver ahora en un frasco donde se hizo esa experiencia que se denominó el frasco de Marriott, se está en presencia entonces de un líquido que sale con una velocidad uniforme. Es decir, que si yo mantengo la distancia o la altura entre la superficie libre y el orificio de salida, la velocidad de salida del líquido va a permanecer constante. Ahora, si yo varío esa altura, aumento o disminuyo esa altura entre la superficie libre y el orificio de salida, la velocidad ahí va a variar, puede aumentar o disminuir. Entonces, lo importante a destacar que teniendo en cuenta que la aceleración de la gravedad es igual en un mismo punto, lo que va a determinar la velocidad de salida del líquido va a ser la variación de altura. Si yo tengo la misma altura, la velocidad permanece constante. Si yo varío la altura, la velocidad entonces comienza a aumentar o disminuir, según la altura. Eso sería entonces el teorema de Torricelli. Por eso entonces primero le mostré la ecuación. Para entenderlo, lo hacemos más sencillo. Ubíquense en un recipiente donde hay un líquido, ubíquense en la superficie libre, háganse la idea de que ese recipiente tiene un orificio por donde sale el líquido, que al salir del líquido la energía potencial se transforma en energía cinética. Y que la velocidad, entonces, de salida del líquido va a ser igual al duplo de la gravedad por la altura. Y vuelvo a reiterar, teniendo en cuenta que la aceleración es constante en un mismo punto de la Tierra, va a depender exclusivamente de la altura. La altura referida a la distancia que media entre la superficie libre y el orificio de salida.
Si esta distancia permanece constante, la velocidad no varía, la velocidad es uniforme. Si yo varío esta distancia, la velocidad entonces varía. Y este es el frasco de Mariotte. Este es el frasco de Mariotte donde se realizaron las experiencias y donde vieron que al colocar el líquido en un determinado nivel, siempre salía con una velocidad constante. Bien. Entonces ese sería el teorema de Torricelli. Y este teorema de Torricelli es importante destacar que es aplicable o se aplica a los líquidos ideales. El teorema de Torricelli entonces es aplicado a líquidos ideales. ¿Qué eran los líquidos ideales? Volvemos a reiterar, eran aquellos líquidos que circulan sin impedimento que obstaculiza su normal desplazamiento. ¿Seguimos? ¿Se entiende o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno. Vamos ahora con gasto o caudal. ¿Cómo definimos el gasto caudal? Si ustedes van siguiendo con el programa, van a ver que les voy desarrollando todos los puntos de la misma manera como los tienen, ¿no es cierto?, en el programa. Para que ustedes se ubiquen bien. Gasto caudal. ¿Qué representa el gasto caudal? Caudal representa simplemente el volumen de líquido que atraviesa una sección normal de una vena líquida. Se denomina entonces gasto caudal y es igual al producto de la sección del orificio de salida por la velocidad. Entonces, entra a jugar la sección y la velocidad de circulación. O otra forma de expresar, mucho más fácil, sería decir que el gasto o caudal es la relación que existe entre el volumen que fluye a través de una unidad de tiempo. Entonces, yo creo que esta sería la forma más fácil de expresar. Gasto caudal es el volumen de líquido que sale en una unidad de tiempo. Pero no me tengo que olvidar que también entra a jugar la sección y la velocidad de salida del líquido. Su unidad en el sistema internacional sería metros cúbicos por segundo. Y esta magnitud, porque representa una magnitud en hidrodinámica, es muy importante, ¿no es cierto? El gasto caudal es una de las magnitudes principales en el estudio de hidrodinámica, por la capacidad de relacionar el volumen de líquido que circula en una unidad de tiempo. Bien. Vamos ahora con este principio, el principio de Bernoulli. Este principio de Bernoulli, para entenderlo, nos valemos de este esquema. Nosotros podemos entonces considerar un tubo de diámetro variable, como ustedes lo están viendo. Primero el tubo es ancho, luego sufre un estrechamiento y nuevamente el tubo se vuelve a ensanchar. Entonces, si nosotros consideramos un tubo de diámetro variable, puede comprobarse que la caída de presión es distinta en cada trayecto. Los lugares anchos oponen o presentan menos resistencia a la corriente.
En consecuencia, la caída de presión es menor. Por el contrario, las zonas estrechas presentan mayor caída de presión. Esa mayor disminución de la presión en la zona estrecha coincide con un aumento de la velocidad de circulación de los líquidos. ¿Por qué? Porque la energía de presión se transforma en energía cinética, provoca un gran movimiento de los líquidos. Y gracias al aumento de la velocidad en esta zona estrecha, el caudal termina siendo igual tanto en la porción ancha como la porción estrecha. Entonces, para resumir, el principio de Bernoulli establece que donde la presión es alta, la velocidad es baja. Donde la velocidad es alta, la presión es baja. Y esto es importante volver a destacar que es aplicable a los líquidos ideales. Líquidos ideales, líquidos imaginarios, que nos sirven para entender la mecánica circulatoria. Pero después vamos a ver que en la realidad no ocurre lo mismo. Entonces, principio de Bernoulli, de la misma manera que el teorema de Torricelli, es aplicable a líquidos ideales. Que vuelvo a reiterar, son aquellos líquidos que no presentan viscosidad, que no experimentan rozamiento y que no tienen obstáculos que impidan su normal desplazamiento o su continua progresión. Es decir, dicho de otra manera, esto es cierto para los líquidos ideales, pero después vamos a ver que no termina siendo cierto para los líquidos reales. ¿Se entiende? Bien. Entonces, eso es muy importante a tener en cuenta. Teorema de Torricelli y el principio de Bernoulli es aplicable a los líquidos ideales. ¿Vamos hasta ahí? Bien. Entonces ahora vamos, sí, a lo que acontece en la realidad, los líquidos reales. Hasta aquí, ¿no es cierto? Nosotros hemos considerado a los líquidos ideales en donde representaba un proceso donde no había rozamiento del líquido contra las paredes del tubo, tampoco hay rozamiento intermolecular, es decir, que se han dejado de lado factores sumamente importantes que se dan en la realidad y que representan factores de resistencia. Dentro de esos factores de resistencia que obstaculizan el normal desplazamiento del líquido, está la resistencia que ofrece las paredes del tubo y por otra parte la resistencia que ofrece el líquido mismo, que es más que nada la viscosidad. Entonces, a partir de este momento, tratamos el problema dentro de la realidad, es decir, teniendo en cuenta los factores que mencionamos y considerando la relación que se establece entre la velocidad de circulación, la presión que se ejerce en cualquier punto del sistema y el volumen de líquido y del líquido que circula por unidad de tiempo. Entonces, si hablamos de factores de resistencia, los podemos dividir en dos grandes grupos. Factores de resistencia inherentes al tubo,
y factores de resistencia inherentes a los líquidos. Si yo hablo de factores de resistencia inherente a los tubos, estoy haciendo referencia sobre todo a la longitud y la sección del tubo. Y es fácil suponer que tubos más largos ofrecerán mayor resistencia al desplazamiento de los líquidos que los tubos más cortos. Lo mismo ocurre con la sección. Tubos de menor sección ofrecen mucho más resistencia que tubos de gran sección o de gran diámetro. Entonces yo puedo establecer que, a ver si lo puedo hacer con la pluma, que la resistencia va a ser igual o directamente proporcional a la longitud del tubo e inversamente proporcional a la sección. Entonces, resistencia es directamente proporcional a la longitud del tubo y inversamente proporcional a la sección. Si la sección disminuye, aumenta la resistencia. Y la longitud es directamente proporcional, va a la par. Tubo más largo, mayor longitud, mayor resistencia. Tubo más corto, menor resistencia. Y por otra parte, estaría dado el factor de la viscosidad. ¿Se acuerdan lo que era la viscosidad? Era la famosa adhesión intermolecular que originaba un frotamiento interno entre las capas del líquido. Eso representaba, ¿no es cierto?, la viscosidad. Y también dentro de la viscosidad, ustedes recuerdan que habían visto la unidad de viscosidad. ¿Se acuerdan del poise? Que más precisamente utilizaban el milipoise, que equivalía a 10 a la menos 3 poise. ¿Se acuerdan que cuando definían el poise, hacían referencia que correspondía a la viscosidad de un líquido que opone una resistencia de una dina, acuérdense que es unidad de fuerza, al desplazamiento en su plano de una superficie de 1 centímetro cuadrado y provoca un gradiente de velocidad o aceleración de 1 centímetro por segundo en cada segundo. Esa era la manera con la que se definía la unidad de viscosidad, que era el poise. Y por otra parte, tenían o hacían lo que se da en llamar viscosimetría, a través de este instrumento o aparato, que lo vieron en el video, que era el famoso viscosímetro de ojo. Con este instrumento o aparato ustedes determinaban el tiempo de escurrimiento de un líquido problema, como podía ser el plasma, y obtenían su viscosidad. ¿Se acuerdan ese desarrollo de ecuaciones hasta llegar a las dos ecuaciones finales? Partiendo siempre de la ley de Poisson. En la guía tenían todo ese desarrollo de esas ecuaciones que se resumían en dos ecuaciones finales. Una que era para determinar la constante del aparato y otra ecuación que permitía determinar la viscosidad de un líquido biológico. Se determinaba la viscosidad del plasma. La constante del aparato se hacía con la glicerina 40%. ¿Se acuerdan que no se podía utilizar agua porque el tiempo de escurrimiento era muy rápido? Entonces, en este caso, como se tiene viscosidad relativa, el líquido de referencia era la glicerina de 40%. Entonces se obtenía la constante del aparato, se sabía el valor de la viscosidad de la glicerina, la densidad de la glicerina, y se tomaba el tiempo de escurrimiento de la glicerina. Se obtenía la constante del aparato. Y después iban a la determinación de la viscosidad de un líquido problema, del plasma.
¿Y cómo se determinaba la viscosidad del plasma? Era fácil, multiplicaban el valor de la densidad, que ustedes ya habían visto cómo se determinaba la densidad en los líquidos biológicos, multiplicado por ese valor de la constante del aparato y multiplicado por el tiempo de escurrimiento del plasma a través de los meñiscos del viscosímetro de Ohm. Entonces obtenían la viscosidad del plasma. Hacían lo que se daba en llamar viscosimetría. Bien. ¿Y por qué les recuerdo esto? Porque por ahí ustedes dirán, ¿para qué nos recuerda algo que ya vimos? Porque es importante mencionar esta ley, la famosa ley de Poisson. La ley de Poisson dice que el volumen de un líquido que circula a través de un tubo de paredes uniforme es igual a pi por radio elevado a la cuarta potencia por el gradiente de presión por el tiempo de escurrimiento sobre 8 veces la viscosidad por la longitud del tubo. Y a ver si se entiende. Yo les había mencionado que los factores de resistencia que se consideraban en los líquidos reales eran dependientes del tubo y del líquido. Y esta ecuación tiene la particularidad de reunir esos factores de resistencia inherentes al tubo. Si yo quiero ver cuáles son los factores inherentes al tubo, es fácil suponer que la sección del tubo tiene su injerencia, pi por radio elevado a la cuarta potencia. Y, por supuesto, la longitud del tubo. Entonces, en esta ecuación tenemos representados los factores inherentes al tubo. Y por otra parte, tenemos los factores de resistencia inherentes al líquido. El gradiente de presión, el delta P, ese gradiente de presión es importante para que el líquido circule de un extremo a otro extremo. El tiempo de escurrimiento, ese tiempo de escurrimiento que lo obtenían a través del viscosímetro de Owen. Y el valor de la viscosidad, 8 veces la viscosidad. Es decir, gradiente de presión, tiempo de escurrimiento y viscosidad dependen del líquido. Y sección del tubo y longitud del tubo dependen o son factores inherentes al tubo. Es decir, que la ley de Poisson reúne los factores de resistencia inherentes a el tubo, inherentes a los líquidos. Pregunta, a ver si alguien me responde. ¿Esta ley de Poisson es aplicable a líquidos ideales o a líquidos reales? ¿Alguien que me responda? A ver si entendí. A líquidos reales. Muy bien. ¿Por qué es aplicable a líquidos reales? Porque tiene en cuenta los factores, los inherentes al tubo y los inherentes al líquido. Exactamente. Muy bien. Es muy fácil entonces deducirlo. Pero muy bien expresado. Es decir, que esta ley de Poisson, a diferencia, ¿no es cierto?, de lo que era el teorema de Torricelli y el principio de Bernoulli, que eran aplicados a líquidos ideales, la ley de Poisson es aplicable entonces a los líquidos reales. La ley de Poisson se aplica a los líquidos reales. Bien. Y antes de hacer una síntesis final, me refiero a este concepto que ustedes lo
lo tienen ahí en el programa. Coeficiente de viscosidad. Vamos a explicarlo de manera sencilla. La viscosidad presenta fuerzas tangenciales. Fuerzas tangenciales que se oponen al desplazamiento de la unidad de área de una capa líquida que tiene una determinada velocidad y que se sitúa en forma paralela con respecto a otra capa. Esa fuerza tangencial que es necesaria para mantener una diferencia constante de velocidad entre dos capas paralelas de un líquido que se van a mover en la misma dirección, varía con la diferencia de velocidad, con la superficie de contacto, porque hay una superficie de contacto que sería esto. Esto se representaría la superficie de contacto entre las dos capas del líquido. Esta sería la superficie de contacto que experimenta. Y es inversamente proporcional a la distancia que separan las distintas capas del líquido. Ahora bien, todo esto está en relación a un factor de proporcionalidad denominado coeficiente de viscosidad o coeficiente de viscosidad dinámica. Vamos de vuelta. Analicemos la ecuación. Yo les había dicho que existían fuerzas tangenciales. Acá está representada las fuerzas tangenciales. ¿Qué hacen esas fuerzas tangenciales? Se oponen al desplazamiento de la unidad de área de una capa líquida animada de la unidad de velocidad situada paralelamente con respecto a otra capa fija. Eso representa las fuerzas tangenciales. Pero por otro lado, tenemos que hay una variación de la velocidad debido al rozamiento que experimentan las capas del líquido, que hay una superficie de contacto y que hay una distancia que separa a esas capas. Entonces, velocidad está expresado en la ecuación, la superficie de contacto también está expresada en la ecuación, dividido la distancia que separa esas capas líquidas. Y acá tenemos entonces el factor. A esto se denomina factor de proporcionalidad. Y ese factor de proporcionalidad recibe el nombre de coeficiente de viscosidad. ¿Se entendió? Entonces, fuerzas para el coeficiente de viscosidad yo tengo que tener en cuenta las fuerzas tangenciales que se aplican entre las capas del líquido, la velocidad, la variación de velocidad, la superficie de contacto de una capa líquida con la otra, la distancia que separa esa capa líquida y factor de proporcionalidad que representa el coeficiente de viscosidad. Eso es entonces la explicación del coeficiente de viscosidad. Dicho de una manera sencilla, ¿qué es lo que analiza ese coeficiente de viscosidad? Analiza la variación de velocidad a través de la superficie de contacto que experimentan las capas del líquido, la distancia
y eso está reunido bajo ese factor de proporcionalidad denominado coeficiente de viscosidad. Bien. ¿Seguimos? ¿Se entiende o no? ¿Sí o no? ¿Alguien que me conteste? ¿Están todavía ahí o se fueron? Sí, Sí, sí. profe. Bueno, estamos. Bien. Profe, tengo una duda. Sí, sí, sí. A ver. El coeficiente de viscosidad, Sí. ¿alrededor de qué número ronda? No te doy ningún valor, no te asigno un valor, es solamente te muestro cómo se obtiene ese coeficiente de viscosidad. No tiene un valor numérico, ¿eh? Tendrías que medir la velocidad a la superficie, pero cuando se lo expresa en esos términos, para entender que hay fuerzas tangenciales, que se tiene que considerar la velocidad, que se tiene que considerar la superficie de contacto y la distancia. ¿Se entiende? Ah, dale, perfecto. Gracias. Sí. O sea, por ahí en una de esas podés encontrar un valor de coeficiente de viscosidad aplicado, pero generalmente en este caso yo lo estoy mostrando para entender la relación que existe entre velocidad, superficie, distancia y fuerzas tangenciales aplicadas a las distintas capas. Bien. En conclusión, acá vuelvo a la ley de Poisson. Esta conclusión es muy importante para entender, porque por ahí ustedes dirán, ¿por qué se habla de líquido ideal y por qué no solo se habla de líquidos reales? Así que la complica. Pero vuelvo a reiterar, los líquidos ideales, si bien son líquidos, por así decirlo, imaginarios, y no es lo que acontece en la realidad, son muy útiles para estudiar la circulación. Entonces, la conclusión final que podemos hacer es: los factores que gobiernan la circulación de los líquidos va a diferir según si se trate de líquidos que circulen por sistemas ideales, es decir, sin rozamiento alguno, o por sistemas reales. Los primeros, como habíamos dicho, para los líquidos ideales, se rigen por el principio de Bernoulli y también se rigen por el teorema de Torricelli. Y los líquidos reales se rigen por la ley de Poisson. Entonces, habíamos dicho... ¿Será que puede dar un ejemplo de un líquido ideal? No, lo que pasa es que, vuelvo a reiterar, es algo imaginario. ¿Se entiende? Es imaginario para estudiar la mecánica circulatoria. No te puedo dar un ejemplo completo porque cuando yo te dije líquido ideal, es líquido imaginario. Entonces, eso se le saca todos los factores de resistencia para poder entender cómo circulan los líquidos. Pero no hay un ejemplo concreto que te pueda dar, porque es imaginario y no... Por eso se dice ideal o imaginario, que es lo que uno quisiera que acontezca, pero no ocurre. Por eso no te puedo dar un ejemplo porque te mentiría. Entonces, lo que acontece es la realidad, lo que acontece es los líquidos reales. Y acá hacemos la comparación. ¿Se acuerdan del principio de Bernoulli? El principio de Bernoulli decía, donde la velocidad es baja, la presión es alta. Donde la velocidad es baja, la presión es baja. Y en la realidad esto es totalmente al revés.
En la realidad, para los líquidos reales o fluidos reales, cuando tenemos una presión que es baja, recién ahí va a ser alta la velocidad. Y acá, cuando tenemos una velocidad que baja, la presión se comporta a la inversa. O sea, el comportamiento es totalmente inverso a lo que ocurre en los líquidos ideales. ¿Se entiende? O sea que para los líquidos reales, el principio de Bernoulli se contrapone totalmente. Porque en el caso de haber una baja presión, la velocidad en esta sección va a ser alta, que es lo que ocurre. Y acá, como la presión es alta, la velocidad sería baja para los líquidos reales. ¿Se entiende o no? Entonces, por eso está lo que acontece en la realidad y lo que uno imagina o lo que imaginaron de lo que podía ocurrir con los líquidos ideales. Acuérdense que si hablan de líquidos ideales, son líquidos donde no se considera la viscosidad, no se considera su densidad, no se considera ningún factor o impedimento que obstaculice su normal desplazamiento. Por eso entonces cuando Bernoulli hace ese estudio, llega a esta conclusión, que es totalmente a la inversa de lo que ocurre en los líquidos reales. ¿Estamos? ¿Se entiende? Bueno, espero que hayan entendido. Bien. Y para finalizar con este tema, ¿dónde tiene aplicación o proyección este tema? O sea, ¿dónde se pueden aplicar los principios de hemodinámica a la circulación de la sangre? Si hablamos de hemodinámica, hacemos referencia a la parte de la biofísica que estudia el flujo de la sangre en el sistema circulatorio, basándose en los principios de la dinámica de los fluidos. Es decir, que la física o la biofísica le aporta conceptos muy importantes para que se puedan abordar numerosos una cantidad infinita de estudios que se pueden hacer sobre la circulación de la sangre, teniendo en cuenta lo que habíamos mencionado. Si nosotros partimos de la base que el corazón trabaja como una verdadera bomba, que impulsa la sangre hacia la gran circulación con una presión de 120 milímetros de mercurio. Que esa presión va a ir cayendo, ahora vamos a verlo en un esquema, hasta caer a cero cuando retorna. Es decir, que la circulación de la sangre tiene muchos puntos que pueden ser estudiados. La sangre circula, como ustedes saben, a través de un sistema de tubos cerrados. Esos tubos cerrados son elásticos y ramificados. Si hablamos de las arterias, podemos decir que constituyen un sistema de alta presión. Eso lo van a estudiar con más profundidad en fisiología, pero les puedo adelantar que las arterias constituyen un sistema de alta presión, separados de las venas, que constituyen un sistema de baja presión.
Las grandes venas no se comportan como tubos rígidos, sino que pueden modificar su diámetro. Y esta es la capacidad que tienen de modificar su diámetro, que obran como reserva o lugar donde se puede ir acumulando, ¿no es cierto?, gran cantidad o volumen de sangre por esa gran capacidad que tienen de modificar su diámetro. Después, ¿se acuerdan de las arteriolas? ¿Se acuerdan de arterias, arteriolas, capilares arterial, capilar venoso, vénulas, venas? Si hablamos de las arteriolas, tienen la característica de presentar una musculatura lisa. Y esa musculatura lisa actúa como esfínter, se contrae o se dilata. Entonces, las arteriolas contraídas, ¿qué es lo que hace? Disminuyen el pasaje de sangre a las venas, aumentan la presión arterial. Ahí está un ejemplo de lo que acontece en la realidad. Al disminuir el pasaje de sangre en las venas, aumenta la presión en la arteria y disminuye a nivel de las venas. Ahora bien, si la arteriola dilatadas, o sea, están dilatadas, aumentan el pasaje de sangre a las venas, disminuye la presión en la arteria y aumenta en las venas. Siempre la velocidad de circulación disminuye ligeramente en las arteriolas y más aún en los capilares. Y ahí es muy importante destacar que la velocidad debe disminuir a nivel de los capilares para facilitar el intercambio. Acuérdense que a nivel de los capilares se realiza el intercambio de los componentes con el intersticio. Entonces, a nivel de los capilares, la velocidad de circulación de la sangre tiene que ser baja. Esos son aspectos muy importantes a tener en cuenta. Bien. ¿Qué otros parámetros van a ver que se pueden estudiar y que son muy importantes? Dentro de esos parámetros que se estudian en hemodinámica, tenemos el gradiente de presión, el flujo y la resistencia. El gradiente de presión es importante para que la sangre circule de un extremo a otro. Si yo no tengo una diferencia de presión entre una presión inicial y una presión final, la sangre permanecería estática. Entonces tiene que haber un gradiente de presión para que la sangre circule. Ese gradiente de presión también lo podemos relacionar con lo que sería el flujo. ¿Qué representa el flujo? Es la cantidad de sangre que pasa por un punto de la circulación en una unidad de tiempo. Entonces, el flujo es otro parámetro importante a tener en cuenta. Cantidad de sangre que pasa por un punto de la circulación en una unidad de tiempo. Y otro parámetro importante a tener en cuenta es la resistencia. ¿Quién ofrece resistencia al desplazamiento de los líquidos y las paredes de los vasos por donde circula la sangre? Ofrece resistencia al pasaje de la sangre. No es lo mismo el pasaje de la sangre en una arteriola que en una arteria, que en un capilar arterial, que en un capilar venoso, que en una vélula, que en una vena. Van variando de diámetro y ahí entonces van cambiando de velocidades. También muy importante a destacar que una vez que el corazón bombea la sangre no puede retornar o no puede volver para atrás porque existen válvulas que impiden que la sangre retroceda. Bien, entonces, dentro del capítulo de hemodinámica se tiene en cuenta el gradiente de presión, la resistencia y el flujo.
A ver si lo puedo hacer acá con la pluma. Si hacemos flujo lo designamos con la letra Q. Ahí no me salió, vamos acá. Q. Q representa el flujo. Va a ser igual al cociente entre gradiente de presión y resistencia. Entonces, el flujo es directamente proporcional al gradiente de presión e inversamente proporcional a la resistencia. Cuando yo tengo mayor resistencia, menor será el flujo de sangre. Y es directamente proporcional al gradiente de presión. A mayor gradiente de presión, mayor será el flujo. Ahora bien, yo puedo despejar resistencia. Si despejo resistencia, me queda de la siguiente manera. Resistencia va a ser igual al cociente entre gradiente de presión dividido el flujo. Y por último, la última ecuación, vamos acá abajo, gradiente de presión. Gradiente de presión es solamente haciendo un pasaje de término. Gradiente de presión va a ser igual al producto del flujo por la resistencia. Entonces, esos son tres parámetros fundamentales que se estudian en el capítulo de hemodinámica. Flujo, resistencia y gradiente de presión. ¿Se entiende? Vuelvo a reiterar, si hablo de flujo, representa el volumen de sangre que pasa por un punto determinado de la circulación en un periodo de tiempo dado. Ese flujo puede ser expresado en mililitros o en litros por minuto, pero puede también ser expresado en mililitros por segundo. La unidad puede cambiar. La resistencia representa la dificultad para que fluya la sangre a través de un vaso. Bien. Y por otra parte, entonces, el gradiente de presión. Para que la sangre circule, siempre tiene que haber un gradiente de presión. Si no existe el gradiente de presión, la sangre permanecería estática, no circularía. Esto va a dar pie para que ustedes vean en fisiología, aparte de estos parámetros, analicen una buena cantidad de parámetros, como por ejemplo, conductancia, distensibilidad, adaptabilidad. Después van a ver las distintas presiones que se pueden medir, la presión sistólica, que habrán escuchado mencionar, la presión diastólica, la presión de pulso, la presión general media. Todos estos parámetros los van a ver cuando cursen fisiología. Y vuelvo a reiterar que es fundamental entonces este tema de hidrodinámica porque tiene su proyección en este tema de hemodinámica. Fíjense acá en este esquema, algo muy importante que podemos destacar. Este sería el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo bombea la sangre hacia la circulación general, hacia todo el organismo, y la impulsa con una presión de 120 milímetros de mercurio. Y con ese valor de presión de impulso que le da el ventrículo izquierdo, hace todo su recorrido por los vasos y retorna a la aurícula derecha. Y aquí lo importante de destacar es que a medida que va avanzando, va a ir cayendo la presión. Cuando llega a nivel del capilar, esa presión tiene que ser baja.
para favorecer el intercambio. Y con el resto de presión que le queda, le alcanza para llegar a la aurícula derecha, a través de la vena cava. Recuerden que estamos hablando de la salida de la aorta para la circulación general y el retorno a través de la vena cava. Y fíjense lo importante que podemos destacar acá. La presión cae a cero, o sea, arranca con 120 milímetros de mercurio y termina cayendo a un valor de cero cuando llega a la aurícula derecha. Esto sería, como ustedes saben, la gran circulación. Y por otra parte tenemos la pequeña circulación. La pequeña circulación necesita mucho menor presión porque es la circulación de la sangre que va hacia los pulmones. Entonces, con 25 milímetros de mercurio les basta para ser impulsado, pasa por los capilares, ahí enormemente baja la presión para facilitar el intercambio, y cuando retorna a la aurícula izquierda, todavía tiene algo de presión, llega con un valor de 5 milímetros de mercurio de presión. Es decir, que a diferencia de lo que sería la aurícula derecha, donde la presión cae a cero, acá tiene todavía un remanente de presión de unos 5 milímetros de mercurio. Fíjense el análisis que se puede hacer en base, ¿no es cierto?, a cómo bombea la sangre con un valor determinado de presión. Y después también se puede analizar la velocidad con la que pasa la sangre, se puede analizar el flujo, se puede analizar cómo va cambiando la velocidad en los distintos vasos. Bien. A ver, otro slide. Fíjense este esquema. Este esquema es para entender un parámetro que van a verlo bien en fisiología, que se da en llamar conductancia. Y lo que muestra es que a medida que aumenta el diámetro del vaso, fíjense el volumen cómo va aumentando. Diámetro 1, 1 mililitro por minuto, diámetro 2, 16 mililitros por minuto, diámetro 4, 256 mililitros por minuto. Ese pi por radio elevado a la cuarta potencia que se aplica en la ecuación de Poisson tiene mucha importancia, porque en este caso nosotros podríamos decir que en la ecuación de Poisson, la intensidad, ¿no es cierto?, del flujo de sangre va a ser directamente proporcional a la cuarta potencia del radio del vaso. Si la aplicamos directamente al vaso, podemos decir eso, que en esa ecuación de Poisson, la intensidad del flujo de sangre es directamente proporcional a la cuarta potencia del radio del vaso. Bueno, eso entonces da una idea, ¿no es cierto?, una mejor idea, que el diámetro del vaso es un factor primordial de todos los factores que intervienen en la intensidad del flujo o de la circulación de la sangre. Y acá también podemos ver en un corte transversal que se cumple lo que habíamos establecido. En la corriente circula una serie de capas. Acá está determinada esas capas en forma circular, no como la línea que yo le había mostrado. Pero acá podemos también deducir que la velocidad es mucho mayor en la parte central que en las partes periféricas o parietales. Es decir, que la velocidad disminuye desde la parte central hacia la parte parietal, el roce de la sangre contra las paredes de los vasos. O podemos hacer el análisis al revés. La velocidad aumenta desde las paredes del vaso
hacia la parte central, donde hay una mayor velocidad de circulación. ¿Se acuerdan ese frente de avance que yo les mostraba que era cónico? Entonces se cumpliría en la circulación de la sangre en un vaso grande. Bien. Y por último, ¿qué ocurriría en un vaso pequeño con los capilares? Y la velocidad de circulación, indudablemente, sería muy baja, porque prácticamente la célula, los glóbulos rojos, por así decirlo, porque los glóbulos rojos están suspendidos en la parte líquida de la sangre, que es el plasma, pero para hacer, ¿no es cierto?, una idea mejor, prácticamente los glóbulos rojos a nivel de los capilares irían casi rozando la pared de los capilares, por eso entonces la velocidad a nivel de los capilares sería baja. Ahí no podemos hablar de un flujo laminar como si se puede hablar en un vaso de un gran diámetro. Acá la velocidad es muy baja, es prácticamente lo mismo en la parte central que en la parte periférica, debido al poco diámetro que tiene el vaso. Y bueno, eso sería más o menos un panorama de la importancia que tienen los estudios de hidrodinámica para la proyección dentro del capítulo dinámica, termodinámica, que ustedes van a ver, ¿no es cierto?, en fisiología. Bueno. ¿Se entendió? ¿Preguntas que quieran hacer? ¿Se entendió o no? ¿Hola? Se entendió, sí, profe. Sí, Es profe. difícil la clase cuando uno no los ve porque no sabe si se fueron o están ahí. ¿Se entendió o no? Sí, profe. Profe, Bueno, estamos. ¿Alguna duda, pregunta que quieran realizar? Ahí está entrando. ¿Alguna duda, pregunta que quieran realizar? profe, esta es la primera vez que me uno a su reunión, digamos, entonces le quiero preguntar qué bibliografía me recomienda para seguir viendo estos temas que usted está presentando. Perfecto. Si vos te fijas, vas al aula virtual, en la parte donde dice, en el mosaico, donde dice teórico, yo subí un Power donde está especificado en las diapositivas de dónde pueden leer el tema. Básicamente les doy el capítulo y la página donde pueden leer el tema, ya sea en Sicardo, en Muracioli y Griguera, que son los tres libros que pudimos subir, ¿no es cierto? En realidad compartir los links, ¿no es cierto? Porque los otros libros es difícil y es complicado para acceder a los links. Ahora bien, los que son de corriente, no sé si sabrán o ya estarán en conocimiento que la biblioteca está abierta, es decir, las personas que son los estudiantes que son de corrientes pueden asistir a la biblioteca donde hay otra bibliografía que pueden consultar como Frumento, como Griguera, pueden ir con el programa y preguntar a ver cuáles son los libros que disponen, pero más o menos los que estoy nombrando los van a encontrar en biblioteca. Sicardo, Muracioli, Frumento, Griguera, Cisale, son libros que van a encontrar. ¿Estamos? ¿Respondí a tu pregunta o no? Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? ¿Le fue útil la clase o no? ¿Sí o no? Disculpe, ¿Sí?
Sí, te escucho. Yo quería preguntarle, ¿lo que ponen en el foro son las actividades que ustedes dejan en el bloque? No te escuché bien, pero lo que ponemos en el foro, en los Power, lo que yo vine colocando es, en el Power, en algunos slides, les detallo entonces de dónde pueden leer el tema. Les señalo el capítulo y la página, de tal página a tal página. Y después, en varios de los Power, les fui poniendo algunas imágenes y haciendo algunas preguntas y también para que desarrollen conceptos. De tal manera que vayan teniendo un entrenamiento, vayan entrando en contacto con el tema. En base a lo que han leído, pueden responder esas preguntas o desarrollar esos conceptos. Es algo muy sencillo y yo creo que les puede resultar de utilidad, porque yo les hago preguntas o hago desarrollar los conceptos primordiales del tema que hay que tener en cuenta. Entonces, todo suma. Lo que yo les estoy dando acá en esta forma de dar teórico que dista de ser lo ideal, pero bueno, es la manera que tenemos, ¿no es cierto? Lamentablemente no podemos desarrollar una clase presencial, por eso es totalmente distinta a una clase presencial. Yo opté, como habíamos quedado desde un principio, en desarrollar cada uno de los puntos para que entonces se familiaricen con los temas. Indudablemente que esto les va a ayudar mucho a la hora del rendir final, más la actividad que puedan realizar, y a eso, por supuesto, le tienen que sumar la lectura, la bibliografía. Yo creo que si ustedes, bueno, siguen asistiendo, ¿no es cierto?, a estas reuniones donde yo les desarrollo los temas, más lo que ustedes, las actividades que les subimos en los foros, a la hora de entrar en contacto con los libros, no les va a resultar tan tedioso, tan complicado, porque no es lo mismo abordar la bibliografía cuando no han visto nada y por ahí el libro da por sabido o por sentada muchas cosas, entonces por ahí les puede resultar engorroso. O también suele resultar que a veces la bibliografía tiene mucho desarrollo, por ejemplo, de ecuaciones, que nosotros la vamos simplificando, o mucho desarrollo que nosotros lo omitimos, o lo resumimos, o lo simplificamos. Por eso entonces yo creo que les puede resultar útil lo que yo les voy relatando acá, más lo que ustedes a la actividad que tienen en los PowerPoint para la hora de sentarse a leer y preparar el examen final, porque esta es la proyección que tiene realizar esto, porque como siempre les digo, yo creo que ya a muchos deben estar a punto de regularizar la asignatura. Con 3 parciales quedan regulares. Si tienen los 2 parciales bien y ahora aprueban la semana que viene el tercer parcial, ya están regulares. Y si ya están regulares, están en condiciones de rendir la materia. Entonces, está bueno que vayan interiorizándose con los temas para rendir la materia lo más pronto que puedan, que por lo general son los menos, de los 300 en la mesa de noviembre y diciembre, si rinden 10 o 20 es mucho, ¿no es cierto? Pero bueno, en una de esas capaz sorprende este año y rinden más, ¿no es cierto? Para que no se vayan dejando pasar el tiempo, ¿no? Bien, no sé, ¿qué otra pregunta quieren hacer? Estoy a su disposición, entera disposición. ¿Se entendió lo que les desarrollé? ¿Les resultó amigable? ¿Sí o no? Nadie me contesta. Sí, profe. ¿Se entendió? Profe, Por eso le digo. ¿Eh?
¿Sí? Bueno.